revelado, la increíble transformación de un hombre que superó el rechazo y encontró su verdadero destino. Miguel siempre había sentido que su vida era como una tierra yerma, llena de posibilidades, pero atrapado por un cielo gris que no dejaba entrar la luz. A sus 22 años, trabajaba en el campo, bajo el sol inclemente, levantando la cosecha junto a su padre. Pero en su corazón, una llama ardía. Cada noche, mientras ayudaba a sus hermanos pequeños a estudiar, soñaba con una vida diferente, una donde pudiera demostrar que la educación no es un lujo, sino un derecho. Sin embargo, sus padres le decían, los estudios son para quienes pueden permitírselo. Esa frase, simple y cruel, se repetía en su mente, apagando poco a poco su fuego interior. La vida de Miguel cambió drásticamente cuando su padre sufrió un accidente en el campo. La familia, que ya luchaba para llegar a fin de mes, se hundió en una crisis económica. Miguel sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros, debía cuidar de su familia y sus propios sueños parecían desvanecerse. La culpa lo devoraba por dentro. ¿Cómo podía dejar atrás a los suyos para buscar un futuro? Esa lucha interna lo desgastaba, como un río que se lleva todo a su paso. Una tarde, mientras sacaba malas hierbas, escuchó sobre una beca que ofrecía la oportunidad de estudiar en la ciudad. Su corazón palpitó con fuerza, una nueva esperanza brotó en su pecho. Sin embargo, al escribir su solicitud, el miedo lo invadía. Recordó las miradas de su comunidad, esas que lo veían como un noble. Pese a todo, se esforzó al máximo. Pasó noches sin dormir, llenando formularios y redactando ensayos. Pero cuando la respuesta llegó, fue como si un rayo cayera en su vida, su solicitud había sido rechazada. La desilusión fue devastadora, sintió que había fallado a su familia y a sí mismo. Las lágrimas quemaron sus mejillas, y su alma quedó atrapada en un silencio abrumador. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa misma noche, su profesora del colegio, doña Elena, conmovida por su historia, decidió actuar. Organizó un evento en la plaza del pueblo, reuniendo a todos en un acto de solidaridad que jamás había imaginado. Con música, comida y risa, la comunidad se unió como un solo corazón. Los murmullos de la gente llenaron el aire. Miguel merece esta oportunidad. Y mientras veían el amor de su comunidad, Miguel sintió como su fuego interno renacía y ardía con más fuerza. Cuando finalmente recibió el dinero para sus estudios, comprendió que la lucha por el futuro no era solo suya, era la lucha de todos. Con lágrimas de gratitud, miró a la multitud, entendiendo que era momento de dar el siguiente paso. La ciudad lo esperaba, pero en su corazón llevaba la promesa de regresar y compartir su lucha, su historia. ¿Pero qué pasaría cuando volviera? ¿Podría reconciliarse con su familia? La incertidumbre se instalaba en su pecho. La historia de Miguel estaba lejos de terminar. Destino. Miguel subió al autobús que lo llevaría a la ciudad, el motor rugía como un león hambriento y el aire cargado de promesas. Al mirar por la ventana, el paisaje cambió, dando paso a edificios altos y luces parpadeantes. El ajetreo de la ciudad era abrumador, pero también emocionante. En ese instante sintió que, por fin, la vida le sonreía. Sin embargo, la alegría se mezcló con temor. Se preguntaba si realmente estaba preparado para lo que lo esperaba. Los primeros días en la universidad lo deslumbraron. Todo era nuevo, salones llenos de estudiantes, bibliotecas repletas de libros y profesores apasionados por compartir su conocimiento. Miguel sintió que había saltado a un mundo donde la educación no era un privilegio, sino un horizonte amplio y accesible. Sin embargo,
Esa euforia se fue desvaneciendo al enfrentarse a sus compañeros, quienes, en su mayoría, provenían de entornos privilegiados. Las inseguridades regresaron, como sombras perseguidoras. A menudo se encontraba a sí mismo mirando las diferencias, preguntándose si realmente encajaría en aquel lugar. Un día, mientras trabajaba en un proyecto grupal, un compañero, Santiago, lo miró de reojo y dijo en tono burlón, ¿y tú qué sabes de esto? Solo eres un campesino. Las palabras de Santiago le dolieron como un puñal. Miguel reprimió las ganas de salir corriendo, pero en lugar de eso, respiró hondo y decidió que no se dejaría vencer. Con cada comentario hiriente, su deseo de demostrar lo contrario crecía más y más. Se propuso que su historia no sería una debilidad, sino una fortaleza. Las noches se volvieron largas, llenas de estudio, trabajos y la constante lucha con sus emociones. Miguel dormía poco, pero cada vez que las lágrimas caían, las transformaba en determinación. Recordaba a su familia, sus rostros esperanzados en la plaza, y el eco de las risas que lo llevaron hasta allí. Esto lo mantenía firme. Un día, mientras caminaba al campus, notó un cartel que anunciaba un concurso de ensayos. El premio no era solo un reconocimiento, ofrecía una oportunidad de realizar prácticas en una importante organización de derechos humanos. La incertidumbre lo golpeó con fuerza. ¿Sería suficiente su historia? ¿Tendría valor para enfrentarse a otros, para poner su vida y su lucha en palabras que resonaran? Con el corazón latiendo fuerte, se encaminó a la biblioteca. Pasó días escribiendo, cada palabra confeccionando su alma, sus sueños, su sacrificio. Finalmente, entregó el ensayo y, aunque el miedo lo devoraba, sentía que no importaba el resultado. Había dado lo mejor de sí. El día de la premiación llegó, y las luces brillaban intensamente. Los nervios invadían su estómago mientras escuchaba a los otros participantes presentar sus historias. De repente, el jurado anunció su nombre. Miguel sintió que su corazón se detuvo. No podía creerlo, la multitud lo miró con admiración y respeto. Fue ese instante, esa ovación, lo que lo llevó a recordar su propósito. Mientras subía al escenario, una sensación de paz lo envolvió. Miró a la audiencia y reconoció a algunos de sus compañeros, incluso a Santiago. Se dio cuenta de que era más importante el camino que había recorrido que el reconocimiento en sí. Con el micrófono en mano, Miguel dijo, «Esta no es solo mi victoria, es la victoria de todos los que luchamos por un futuro mejor. No tengo miedo de ser quien soy ni de contar mi historia». Las palabras llenaron el aire como un canto de esperanza, y al final, una nueva pregunta surgía en su mente: ¿qué camino seguiría después de esto? Afuera, la noche había caído sobre la ciudad, y Miguel, con el premio en la mano, sentía que aún quedaba mucho por explorar. Las posibilidades parecían infinitas, pero su corazón latía con el anhelo de regresar. La lucha no solo era para él, sino para todos los que creían que la educación podía cambiar el destino. ¿Podría lograrlo? La respuesta lo aguardaba más allá de esa vida nueva. Miguel salió del auditorio con el trofeo aún caliente en sus manos, como si el metal absorbiera la emoción de ese instante. La euforia vibraba en su pecho, pero también sentía un peso, el miedo de fracasar nuevamente. Ahora que había ganado, la presión de estar a la altura de ese logro era abrumadora. Caminaba por las vibrantes calles de la ciudad, sintiendo el aire fresco en su rostro, un aire que antes le parecía inalcanzable. Pero su mente no paraba de divagar. ¿Cómo mantener esa chispa de éxito? En los días siguientes, Miguel se encontró dividido. La euforia del premio contrastaba con la lucha perpetua contra sus inseguridades. La gloria dura poco, pensó. Recordaba las palabras de Santiago, vibrantes como ecos en su conciencia. Cada intento de disfrutar su victoria se volvía nublado por viejos fantasmas que lo seguían. Sabía que debía encontrar un camino claro. La imagen de su familia lo mantenía motivado, pero también lo presionaba. Prepararse para las prácticas de derechos humanos era emocionante, pero Miguel sentía que debía hacer más.
Quería utilizar su historia para inspirar a otros, para que puedan ver que viene de entornos humildes y que eso no establece el límite. A menudo, pasaba las noches en la biblioteca, no solo por la angustia de seguir adelante en sus estudios, sino por el deseo urgente de ayudar a otros. Sin embargo, ahí estaba su dilema, cómo lograrlo sin perderse a sí mismo en el proceso. Una tarde, mientras leía sobre activistas que habían cambiado su entorno, un pensamiento emergió de su mente: necesitaba encontrar su porqué, su razón fundamental para seguir adelante. Se preguntó, ¿qué les diría a otros si estuvieran en mi lugar? Fue entonces cuando decidió crear un grupo de apoyo, una especie de comunidad donde los estudiantes, especialmente aquellos que sintieran el peso del rechazo, pudieran compartir sus historias y experiencias. Pero, ¿cómo lo haría? Miguel se sumergió en la planificación. Anotó cada paso en su libreta, desde cómo convocar al primer encuentro hasta qué actividades integrar en sus reuniones. No solo quería ser un oyente, sino también un facilitador. Entendía que su camino no era solo para él, sino para todos aquellos que, como él, necesitaban un empujón. Pero detrás de toda esa pasión, la duda aún persistía: ¿sería suficiente? Estaba listo para ser un líder. Finalmente, tras muchas noches en vela, organizó el primer encuentro en un aula desocupada. Era un lugar familiar pero también intimidante. El día llegó y con el corazón acelerado, observó que algunos de sus compañeros comenzaron a llegar. Entre ellos, Santiago. Miguel recordaba claramente su burla, pero esa vez, en lugar de rabia, sintió una extraña mezcla de compasión y curiosidad. Santiago no llevaba su actitud despectiva esta vez, solo una mirada neutral. Al momento de iniciar, Miguel miró a la audiencia y se dio cuenta de que estaban allí no solo por él, sino por un deseo colectivo de encontrar un espacio seguro. Se desvanecieron sus miedos, y en su lugar, surgió la voz firme del líder que estaba despertando en él. Hola a todos. Estoy aquí porque creo en nosotros, en nuestras historias. Hoy vamos a crear un espacio donde podamos ser nosotros mismos y apoyarnos unos a otros, dijo Miguel, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Mientras hablaba, la atmósfera se cargó de esperanza. Al final de la tarde, escuchó a compañeros compartir sus vivencias, sus batallas. Sintió que cada palabra era una piedra en el río de la fortaleza que estaba construyendo. El encuentro fue el primero de muchos, y las sonrisas sinceras lo llenaron de energía. Pero, cuando pensaba que ya había encontrado su camino, un mensaje en su celular lo interrumpió. Era su madre. Un simple texto que decía: estoy tan orgullosa de ti, hijo. Pero, ¿cuándo vendrás a casa? El rostro de Miguel se tornó sombrío. Sabía que debía visitar a su familia, pero también se planteaba una nueva pregunta: ¿podría seguir construyendo su futuro y, al mismo tiempo, no defraudar? ¿Quiénes lo habían apoyado? En ese momento, su camino se bifurcó nuevamente. Su verdadero propósito. Miguel dejó el aula sintiendo un torbellino de emociones. Las palabras de su madre resonaban en su mente, mezclándose con la alegría de lo que había logrado construir en esos pocos días. El grupo de apoyo había encendido una chispa en el que ardía intensamente, pero también sabía que debía regresar a su hogar, el lugar que había dejado atrás mientras perseguía sus sueños. Era como un imán que lo atraía, prometiendo consuelo y amor familiar, pero también recordándole su responsabilidad hacia los demás. Ese mismo fin de semana, emprendió el viaje a casa. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, Miguel se dejó llevar por los paisajes conocidos. Cada árbol, cada edificio le traía recuerdos. Las risas de su niñez, las noches de conversación con su madre, todo se entrelazaba con su nuevo papel como líder. Pero también sentía el peso de la expectativa: ¿habría decepcionado a su familia al alejarse para construir su futuro? Al llegar, fue recibido por abrazos cálidos y sonrisas. Su madre, con lágrimas de felicidad en los ojos, lo miró con orgullo. Te hemos echado de menos, hijo. Has crecido tanto, le dijo, y su corazón se hinchó ante la autenticidad de esas palabras.
Pero al ver el cansancio en el rostro de su madre, comprendió que la vida no había sido fácil para ella mientras él perseguía sus metas. Hasta la cena, los recuerdos fluyeron entre risas y anécdotas, pero una nube de preocupación se cernía sobre él. Miguel sabía que no podía ocultar más su deseo de ayudar a otros. Después de comer, reunió el valor necesario. «Mamá, hay algo que quiero compartir contigo», comenzó, sintiendo que sus manos temblaban. «He estado trabajando en un proyecto y quiero que sea mucho más que un grupo de apoyo. Quiero ayudar a nuestros jóvenes a encontrar su voz. A través de sus historias». El silencio se adueñó del espacio, y su madre lo observó con atención. Finalmente, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Eso es hermoso, Miguel. Siempre quise que los demás conocieran de tu fortaleza. Pero, ¿no tienes miedo de que puedan juzgarte por ello?» «Al contrario, eso me motiva más», respondió él, dejando que las palabras fluyeran. «Entiendo el dolor y el rechazo, y sé que muchos no tienen a nadie que los escuche. Mi historia puede ser su esperanza». El diálogo se tornó intenso, lleno de emociones y roces de vulnerabilidad que solo se lograban entre familias. Esa noche, antes de dormir, Miguel reflexionó en su cama con su mente agitada. Sabía que la vida por delante se llenaría de desafíos, pero también de oportunidades. Las voces de sus compañeros resonaban en su mente, y se dio cuenta de que ya no podía pensar solo en su propio camino. Todos aquellos que compartían ese espacio de apoyo necesitaban dirección. No quería defraudarlos. Sin embargo, a la mañana siguiente, mientras el sol iluminaba su habitación con intensas tonalidades anaranjadas, su celular vibró nuevamente. Era un mensaje de Santiago. «Miguel, necesito hablar contigo. Estoy en un lugar oscuro. ¿Puedes ayudarme?». Las palabras lo sacudieron. Todo en su interior gritaba que debía estar ahí para sus compañeros, pero su primer instinto fue un torbellino de dudas. ¿Cómo podría apoyar a alguien que había sido tan hiriente en el pasado? ¿Podía realmente abrir las puertas de su corazón a quien alguna vez lo había menospreciado? Miguel sintió la presión de decidir. Cada momento de duda lo acercaba de nuevo a sus viejos miedos. En ese instante, supo que el camino hacia su propósito no sería fácil, pero tal vez, solo tal vez, esa conexión inesperada le ofrecería la oportunidad de sanar, no solo a él, sino también a Santiago. Así, con el corazón latiendo fuerte, tomó el teléfono y comenzó a escribir una respuesta. Propósito. Miguel frunció el ceño mientras sus dedos se movían por la pantalla. A medida que formaba las palabras, luchaba con sus sentimientos. Santiago había sido, sin duda, una fuente de dolor en el pasado, y ahora, aquí estaba, acercándose en busca de ayuda. ¿Cómo podía ser posible? ¿Era este el momento que había estado esperando para demostrar que la verdadera fortaleza no radica en el rencor, sino en la capacidad de perdonar? «Estoy aquí para ti, Santiago. Hablemos», escribió Miguel, sintiendo como su corazón se calmaba un poco al enviar el mensaje. No pasaron ni 5 minutos y ya había una respuesta: «Gracias. Estoy en el parque, en nuestro lugar de siempre». Miguel cerró los ojos y respiró hondo. El parque. Ese era el sitio donde todo había comenzado. Allí se habían reído, discutido y, lamentablemente, también allí se había producido su mayor herida. Era el lugar que había sido testigo de sus momentos más felices y de sus días más oscuros. Decidió que esta vez no dejaría que el pasado lo dominara. Tenía una misión. Al llegar al parque, le sorprendió la tranquilidad del lugar, como si las ruidosas memorias hubieran desaparecido. Santiago lo esperaba en una banca, con un semblante apagado y cansado. Su mirada, que una vez había sido desafiante, estaba llena de vulnerabilidad. «Hola, Miguel», dijo Santiago, su voz casi un susurro. «Hola», respondió Miguel, sintiéndose más seguro. «¿Qué ocurre? ¿Por qué me llamaste?». Santiago se frotó las manos nerviosamente. «No sé por dónde empezar», admitió. «He estado en problemas».
La vida se ha volcado en mi contra y, con todo lo que hice, no tengo a quien más acudir. Miguel sintió la urgencia del momento. Habían pasado años desde que había sentido ese chispazo de rabia hacia él. Sin embargo, al verlo así, vulnerable y sin aliento, se dio cuenta de que también era un ser humano que quizás había perdido su camino. Todos cometemos errores, dijo Miguel, recordando sus propias luchas. Yo también he tenido mis batallas. Pero lo importante es lo que hacemos después de caer. Santiago levantó la vista, sus ojos húmedos. Me he sentido solo, enojado. Pero ahora me doy cuenta de que necesito dejar atrás esa rabia. ¿Cómo lo hiciste tú? Miguel sintió una conexión profunda con Santiago, más fuerte que el dolor que una vez había sentido. Me di cuenta de que la vida es demasiado corta para aferrarse al rencor. Hay que encontrar nuestra voz, nuestras historias, y compartirlas. Por eso empecé el grupo de apoyo, para ayudar a otros a sanar. Un silencio envolvió el momento. Santiago parecía contemplar las palabras con un nuevo entendimiento. ¿Crees que podrías ayudarme?, preguntó al fin. Claro que sí, respondió Miguel, sintiendo en su interior cómo la tristeza que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. No estás solo en esto. Vamos a encontrar una solución juntos. Mientras se sentaban y conversaban, Miguel pudo ver un destello de cambio en Santiago. Pero aún quedaba un obstáculo, el miedo de abrirse realmente al pasado y confrontar sus propias inseguridades. Miguel se dio cuenta de que su camino hacia la ayuda no solo transformaría a Santiago, sino que también lo ayudaría a él a sanar. Había una lección valiosa en este reencuentro, una que él estaba listo para aprender. De repente, las ranas comenzaron a croar y la luz del atardecer se desvaneció gradualmente. Miguel miró el cielo, el anhelo en su corazón le decía que había mucho más en juego aquí. Santiago, ¿estás listo para enfrentarte a lo que hayas hecho en el pasado? Es el primer paso para la redención. Santiago asintió lentamente, una lucha interna visible en su expresión. No lo sé, ¿y si me rompo? Entonces nos repondremos juntos, afirmó Miguel, sintiendo como el propósito comenzaba a cobrar vida nuevamente. Pero algo le decía que esto era solo el principio. Algo más estaba por llegar. ¿Qué pasaría cuando se hirieran lentamente los viejos traumas? ¿Podría realmente haber sanación para ambos? Ambos miraron el horizonte, sintiendo que esta era la primera luz de un nuevo camino. Pero en el fondo, Miguel no podía sacudirse la sensación de que una verdad más profunda y desafiante aún estaba por revelarse. La historia apenas comenzaba. La brisa suave movía las hojas de los árboles, creando un murmullo que parecía animar la conversación entre Miguel y Santiago. Aquel parque, testigo de tantas emociones, estaba ahora cargado de una promesa de redención. Sin embargo, a medida que Miguel observaba a Santiago, una preocupación lo invadía. La vulnerabilidad que mostraba era un arma de doble filo, podía ser el inicio de un nuevo amanecer, pero también podría descorrer el velo de viejas heridas. Santiago, hablemos de lo que realmente sientes, empezó Miguel, notando cómo su voz temblaba ligeramente. Santiago inclinó la cabeza, evitando el contacto visual. Las palabras sueltas no son suficientes. Necesitamos un contexto, algo más profundo. Lo sé, murmuró Santiago, y una sombra de miedo cruzó su rostro. He estado huyendo de lo que hice. ¿Recuerdas aquel día? El accidente no puedo dejarlo atrás. Me atormenta cada mañana cuando despierto. La mención de aquel osado momento hizo que el corazón de Miguel se encogiera. La culpa había sido un peso que ambos parecían llevar a cuestas incluso sin hablar de ello. No estás solo en eso, hermano. Yo también he tenido que luchar con mis recuerdos. A veces, lo más difícil es enfrentarlos y no dejarlos silenciar nuestra voz. ¿Y si nunca puedo liberarme? Santiago preguntó, su voz apenas una sombra. ¿Y si este arrepentimiento es mi destino? La gravedad de sus palabras colisionó en el aire.
Miguel sintió la necesidad de ser honesto, de ofrecer un poco de luz en la oscuridad que parecían compartir. La vida no se trata solo de las decisiones que hemos tomado. Se trata de cómo elegimos responder a ellas. Cada día puede ser una nueva oportunidad para cambiar. El cielo, ahora tornándose un tono púrpura, parecía acompañar su reflexión. Santiago lo miró, los ojos llenos de incertidumbre pero también de una chispa de esperanza. ¿Cómo empiezo? ¿Hay una guía para esto? Miguel sonrió, recordando su propia travesía. No hay una guía perfecta, pero hay pasos que puedes seguir. Lo primero es aceptar tu historia, cada capítulo doloroso, y dejar que te enseñe algo. Luego, encontrar cómo compartir ese peso con otros. Tal vez puedas unirte al grupo. No tendrás que enfrentarlo solo. Santiago asintió, una ligera sonrisa en sus labios. ¿Tú crees que estaré listo para el grupo? Claro que sí, aseguró Miguel, sintiendo que la energía comenzaba a fluir entre ellos. Siempre hay una primera vez. Y no hay mejor momento que ahora. En ese instante, Santiago respiró profundamente, como si un peso se levantara de sus hombros. La esperanza comenzaba a tomar raíz en medio de la tormenta de emociones. Pero los instantes de calma pueden ser engañosos. De repente, un sonido distante, casi imperceptible, interrumpió la conversación. Era un teléfono sonando, y Santiago miró su bolsillo, la expresión de incertidumbre mezclándose con un súbito temor. Es el número de mi abogado. ¿Contestarás?, preguntó Miguel, viendo cómo la mano de Santiago temblaba. No lo sé. Santiago se debatía entre el deber y el miedo. ¿Qué debería hacer? El mundo pareció detenerse en un instante crucial. Miguel lo miró fijamente, tratando de descifrar la tormenta interna que sacudía a su amigo. Santiago, a veces, afrontamos decisiones difíciles. Esa llamada podría ser el paso hacia lo que te aterra, pero también la oportunidad de tomar el control de tu vida. Con el corazón en la mano, Santiago finalmente deslizó el dedo sobre la pantalla, atendiendo la llamada. Mientras sus labios murmuraban hola, la tensión en el aire creció, como si el destino mismo estuviera esperando esa respuesta. Miguel sintió que, sean cuales sean las noticias, tanto él como Santiago estaban a punto de enfrentarse a una nueva realidad, una que podía dar un giro a sus vidas. Las palabras de Santiago resonaron en la brisa, pero Miguel no podía dejar de preguntarse, ¿podría realmente ser este el momento de la verdad, un punto de inflexión que los llevara a una transformación más allá de la redención? La respuesta, aún flotando en el aire. Desapercibida por la historia que estaba a punto de desarrollarse, prometía una revelación inesperada. La llamada parecía prolongarse más de lo habitual, y el rostro de Santiago iba cambiando. Por momentos, su expresión mostraba incredulidad, luego miedo, y al final, una inexplicable mezcla de alegría y tristeza. Miguel se mantenía al margen, observando, sintiendo que cada segundo contaba. Las palabras de su amigo se deslizaban en susurros, como una suave melodía que de pronto se volvía discordante cuando alguna frase alcanzaba por encima de la calma. Cuando Santiago finalmente colgó, el aire pareció cargar de electricidad. Era mi abogado, confesó, la voz un poco quebrada. Dijo que hay un juicio programado para la próxima semana. Tengo que declarar. ¿Pero cómo te sientes al respecto? Miguel preguntó, queriendo entender la complejidad de lo que pasaba profundamente dentro de su amigo. Es como si un monstruo se asomara al fondo de la calle y yo supiera que tengo que enfrentarme a él, respondió Santiago, sus ojos reflejando un caos de emociones. No quiero ir, pero al mismo tiempo, siento que este es el camino para liberarme. Quiero dar un paso hacia adelante. La palabra liberarme resonó en el corazón de Miguel. Era una palabra casi sagrada, un eco de lo que ambos necesitaban empezar a hacer. Eso es lo que significa aceptar tu historia, Santiago, le dijo con firmeza. Estás en el camino correcto. No estás solo, yo estaré contigo. Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Santiago.
¿De verdad estarías ahí? Me aterra pensar en tener que enfrentar eso solo. La idea de revivir todo lo que ocurrió. No vas a estar solo, insistió Miguel, acercándose un poco más. No solo estaré contigo, sino que el grupo también. Todos han pasado por circunstancias difíciles, comprenden lo que significa cargar con un peso en el corazón. Santiago tomó una profunda respiración, intentando procesar la serie de emociones que lo inundaban. El parque que los rodeaba, lleno de risas infantiles y el susurro de la brisa, comenzaba a contrastar con la intensidad de su conversación. ¿Y si toda esta carga me consume antes de que pueda liberarme? ¿Qué pasa si no soy suficiente, o si no puedo seguir adelante? Mejor aún, interrumpió Miguel, su voz firme. ¿Y si encuentras la fuerza que no sabías que tenías? ¿Y si este es el comienzo de algo que nunca imaginaste? Cada paso hacia adelante es una victoria. No importa cuán pequeño sea. Santiago se quedó en silencio, atrapado entre la duda y la esperanza. Miguel le extendió la mano, un gesto sencillo pero profundo. Tomemos ese primer paso juntos, ¿te parece? Un brillo de determinación cruzó el rostro de Santiago al tomar la mano de Miguel, como si la conexión entre ellos le proporcionara una ancla en medio de la tormenta. En ese momento de apoyo, las nubes que parecían oscurecer su futuro comenzaron a disiparse. Un canto de pájaros resonó en el aire, llenando el ambiente de una extraña liviandad. Supongo que todo empieza con desearlo, ¿no? Tal vez enfrentar lo que tememos sea lo que nos lleve a la libertad, murmuró Santiago, aún con un titubeo que aunque pequeño, denotaba la esperanza floreciente. Sin embargo, un nuevo sonido interrumpió su momento. Un fuerte ruido de motores acercándose. Miguel miró hacia la dirección del sonido, y sus ojos se abrieron con sorpresa. Santiago, mira. Un coche negro, elegante y pulido, se detuvo justo al borde del parque. La puerta se abrió, y una figura conocida bajó. Era Laura, la hermana de Santiago, una presencia que traía consigo un aire de inquietud. Santiago se puso rígido, como si el tiempo se hubiera detenido. Miguel pudo sentir la tensión crecer de nuevo en el aire. ¿Qué crees que quiere?, preguntó, sabiendo que la llegada de Laura podía traer más complicaciones. El rostro de Santiago se había palidecido nuevamente. No lo sé, pero estoy seguro de que no es bueno. Las palabras se quedaron atrapadas en el aire. ¿Qué haría Santiago al enfrentar a su hermana? ¿Serían sus temores justificados, o habría en su encuentro una posibilidad de reconciliación? En aquel momento decisivo, el destino se estaba escribiendo frente a ellos. La sombra de lo que vendría se cernía sobre la conversación entre los árboles, mientras la familia y el pasado parecían estar a punto de encontrarse en una encrucijada mortal. Santiago sintió cómo su corazón latía con fuerza, un ritmo frenético que resonaba en sus oídos. Laura se acercaba lentamente, sus pasos medidos y su mirada fija en él. No era el encuentro que esperaba. Recordaba las últimas palabras que ella le había dirigido antes de su ruptura, las palabras punzantes que aún lo perseguían como fantasmas en la noche. Santiago. La voz de Laura, aunque firme, estaba teñida de una preocupación que él no podía ignorar. Necesitamos hablar. Miguel se dio un paso atrás, sintiendo que entraba en un territorio desconocido. Se convirtió en un espectador, observando a dos mundos colisionar. ¿Por qué estás aquí?, Santiago logró preguntar, su voz temblando entre la rabia y la tristeza. ¿No era suficiente lo que pasó antes? Laura se detuvo, su expresión se tornó en hurtar de la tristeza. Venía a avisarte, a ver cómo estabas. No importa lo que haya pasado, eres mi hermano. Siempre lo serás. ¿Hermanos?, repitió Santiago, sus palabras repletas de ironía. ¿Así es como se llaman las traiciones y los silencios? No solo me diste la espalda, Laura, dejaste que todo se derrumbara. ¿Ahora vienes a disculparte? Las emociones se arremolinaron en el aire y Miguel sintió la urgencia de intervenir, pero decidió que este era un momento que pertenecía solo a ellos.
Se mantuvo a un lado, preparado para ofrecer apoyo si fuera necesario, pero consciente de que los lazos familiares podían ser más complejos de lo que parecía. Estaba asustada, admitió Laura, la voz quebrándose. No supe cómo manejar la situación. No supe cómo ayudarte. Todo se volvió tan caótico. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te perdí, pero siempre quise que supieras que estoy aquí. Santiago la miraba con incredulidad, sus emociones chocando dentro de él como olas en una tormenta. La mezcla de dolor, resentimiento y un atisbo de esperanza que podría ser un camino hacia la reconciliación lo dejaba sin aliento. ¿Puedes decirme por qué ahora?, preguntó, su voz tomando un tono más suave, casi vulnerable. ¿Por qué hoy? ¿Por qué en el momento en el que estoy intentando dejar atrás todo lo que pasamos? Porque me he dado cuenta de lo que he perdido. Veo tu lucha y sé que enfrentar el juicio no será fácil. Quiero apoyarte, aunque no lo hice antes. Debí haberlo hecho, respondió ella, limpió una lágrima que caía como un río de emociones. Miguel notó que la tensión en la expresión de Santiago iba disminuyendo poco a poco. Había una pequeña chispa de deseo por la reconciliación dentro de su hermano, un halo de esperanza que quizás las cosas pudieran comenzar a sanar. Pero quizás también había un miedo a abrir esa puerta. Laura, esto no es algo sencillo para mí. No sé si puedo confiarte de nuevo. He vivido con tanto dolor, dijo Santiago, girando su cuerpo como si tratara de alejarse de todo. Laura se acercó unos pasos más. Déjame demostrarte que estoy aquí para ti. Empezando ahora, en este momento. No sé si recuperaré tu confianza 100%, pero prometo que no volveré a fallarte. Miguel contuvo la respiración, observando todo desde un costado, sintiendo que ese momento no solo cambiaría la vida de Santiago, sino también la de Laura. ¿Estás dispuesta a estar a mi lado en el juicio?, preguntó Santiago, sintiendo que dar ese paso podría ser el primer intento para reconstruir su vínculo. Por supuesto, estaré allí para ti, afirmó Laura, su rostro iluminado con esperanza. Pero justo cuando Santiago comenzaba a abrirse a la idea de una reconciliación, un ruido tronador de un motor encendió el aire, interrumpiendo su conversación. Miguel miró nuevamente hacia el coche negro, donde un nuevo personaje se asomaba. Las puertas se abrieron una vez más, y desde ellas emergieron dos hombres de traje oscuro, con expresiones serias. Santiago sintió que el miedo volvía a invadirlo. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Miguel, sintiendo que un nuevo peligro se cernía sobre ellos. La mirada de Laura se tornó tensa. No lo sé, pero tengo un mal presentimiento. La incertidumbre se apoderó del ambiente, dejando a Santiago en una encrucijada. ¿Podría permitirse abrir su corazón a su hermana justo cuando acechaba una nueva amenaza? La sombra del juicio parecía convertirse en algo aún más aterrador, dejándolo en un estado emocional vulnerable nuevamente. ¿Quiénes eran esos hombres y qué querían? La pregunta resonó en su mente como el eco de un nuevo desafío y, de repente, todo lo que habían planeado parecía tambalearse. La fuerza en la unión familiar. Los hombres de traje comenzaron a acercarse, sus pasos resonando en el silencio tenso que había caído sobre el trío. Santiago sintió cómo su estómago se retorcía, y un frío glacial recorrió su espalda. La sensación de peligro lo envolvía, como si los conflictos del pasado intentaban resurgir, listos para devorarlo de nuevo. Debemos irnos, murmuró Miguel, sintiendo la inquietud en el ambiente. Su instinto le decía que esos hombres no eran visitantes cordiales. No, espérate, dijo Laura, levantando la mano como si eso pudiera detener la inminente confrontación. ¿Por qué no dejamos que se acerquen? Debemos saber quiénes son y qué quieren. Santiago se preguntaba qué estaba pensando Laura. La lógica le decía que podía ser un error. Pero la voz temblorosa de su hermana enterraba las dudas, y una parte de él, la misma que empezaba a abrirse hacia ella, instaba a escucharla. Los hombres se detuvieron frente a ellos, sus miradas fijas y frías como el acero. Uno de ellos, el más alto y robusto, con una barba bien recortada, dio un paso adelante.
Santiago Ríos, su voz era profunda y amenazante. Santiago sintió un nudo formarse en su garganta. Sí, soy yo, respondió, temblando al dar su nombre. Venimos en representación de la firma que lleva a cabo tu defensa legal, el hombre le dijo, apenas sin voces blancas. Hay complicaciones en tu caso. Los latidos de Santiago se dispararon de nuevo. ¿Complicaciones? ¿De qué tipo? El hombre se cruzó de brazos, y su compañero, que parecía más joven pero igualmente imponente, permaneció en silencio, observando cada gesto. Tienes una audiencia la próxima semana, y se han presentado nuevas pruebas que podrían complicar tu situación. Queremos asesorarte en esto rápido. El tiempo apremia. Las palabras cayeron sobre él como un balde de agua helada. Las preocupaciones que había estado tratando de olvidar volvían a surgir. ¿Qué pruebas? ¿De qué están hablando? Santiago intentó mantener la calma, aunque su mundo interno comenzaba a tambalear de nuevo. Sin embargo, más allá de la ambigüedad de los hombres, lo que lo asustaba profundamente era la mirada de Laura. Ella se había acercado un paso, su frente fruncida y su respiración apremiante, como si todo el odio y dolor se disiparan momentáneamente por la sorpresa. No podemos dejar que te afecte, dijo, apretando los labios. Tú y Miguel están juntos en esto, no estás solo. Pero, Laura, eso no es suficiente. Ellos tienen información que puede derrumbarme nuevamente. Y yo no sé si podré soportarlo, confesó Santiago, sintiendo que su corazón volvía a cerrarse. Laura le dejó un instante para metabolizar sus palabras y se volvió hacia los hombres de traje, dispuesta a enfrentarlos. ¿Qué tienen que decir? Necesitamos todo el contexto. El representante de la firma se inclinó levemente, evaluando a Laura. Daremos una reunión para discutirlo a fondo. Pero les recomendamos que se preparen para lo peor. A veces, los secretos del pasado son más pesados de lo que se puede imaginar. Miguel sintió una ola de angustia. ¿Y si está relacionado con lo que pasó? ¿Con su ruptura? ¿Podemos mantenerlo a salvo? Los ojos del hombre en el traje se afilaron, como si pudiera oler el miedo en el aire. ¿Ruido del pasado? Es parte de lo que complica la defensa. Deben estar listos para algunas verdades que pueden doler. El momento se volvió denso y tenso, donde cada respiración parecía pesada, cada palabra pronunciada como una taquicardia que podría detonar un nuevo desastre. Santiago se sintió ahogado por sus pensamientos. ¿Podría sobrevivir a estas revelaciones? Y más importante aún, ¿podría Laura ser su fortaleza en esto, o su presencia lo arrastraría hacia el abismo? La incertidumbre lo llenó de nuevo. Mientras se disponía a responder, una nueva voz interrumpió el aire, suave pero con autoridad. Esperen, dijo una mujer que se asomó desde la entrada del edificio cercano. Su rostro estaba iluminado por un aura de confianza, y en su mirada había algo que desafiaba los riesgos que se amontonaban. Yo también quiero saber qué está pasando aquí. La presencia de la mujer agudizó aún más la tensión en el ambiente. Santiago y Laura intercambiaron miradas, preguntándose quién era ella y qué papel jugaría en la tormenta que se precipitaba sobre ellos. Su llegada prometía respuestas, pero camuflaba también nuevos peligros. Las sombras del pasado y el futuro se entrelazaban en el aire, sugiriendo que aún había más sorpresas en el camino. La mujer se acercó con paso decidido, sus ojos escudriñando a cada uno de ellos. Santiago sentía una mezcla de curiosidad y temor, el tiempo parecía estancarse, mientras la respuesta a su pregunta flotaba en el aire. La desconocida ofrecía aires de autoridad, y eso sacudió a Santiago de su trance. Soy la abogada que se encargará de tu caso, Santiago. Estoy aquí para aclarar lo que está en juego, dijo con voz firme. El corazón de Santiago dio un vuelco. ¿Cómo? ¿Por qué no me informaron antes?, preguntó, sintiendo la ansiedad recorrer su cuerpo. Las cosas cambian rápido en estos casos. Hay pruebas que podrían salir a la luz, pero mi objetivo es protegerte. Debemos hablar, añadió la abogada, mirando a los hombres de traje que la precedieron.
Han estado jugando con tus miedos, y ahora es tiempo de que hables. Tienes el derecho de saber de qué se trata. Laura, inquieta, se acomodó al lado de Santiago. ¿Qué clase de pruebas?, preguntó, su voz denotaba la preocupación de una hermana que no deseaba perder de nuevo a su hermano. La abogada les hizo un gesto para que la siguieran, llevando el camino hacia un café cercano donde podrían hablar con más libertad. Miguel sintió que debía estar presente, esto era más grande que todos ellos, y su apoyo sería crucial. Al sentarse, la tensión disminuyó ligeramente, los aromas del café y el bullicio de la tarde eran un alivio que les recordaba que el mundo seguía girando, a pesar de su tormenta interna. Lo que puede salir a la luz no es solo sobre lo que ocurrió el día del accidente, comenzó la abogada, mirando a cada uno de ellos. Hay historias que no se han contado, y cuando salgan, necesitarás estar preparado. Santiago sintió que la presión de un abismo oscuro se aproximaba. Sin embargo, había en su interior una nueva determinación a no dejar que el miedo lo paralizara. Dime la verdad. Estoy listo, respondió, su voz firme. Se dio cuenta de que había crecido, de que el camino que había recorrido le había dado el valor que necesitaba. La abogada asintió, visiblemente impresionada por su decisión. Las pruebas son testigos que podrían abrir viejas heridas, pero también podrían servir como un nuevo comienzo para ti. La gente puede entender tu lucha y ver lo que realmente pasó, no solo los hechos en sí. Esto podría cambiar todo. Mientras hablaban, Miguel se dio cuenta de que el tema no solo era el juicio, era la oportunidad de reescribir la narrativa de su vida y de la vida de Santiago. Tú no solo estás peleando un caso. Estás peleando por tu verdad, dijo Miguel, mirando a su amigo, llenándolo de energía renovada. Santiago sintió lo que significaba ser parte de algo más grande. Luchar no es solo sobrevivir, es encontrar esa parte de nosotros que ha estado escondida por la vergüenza. No tengo miedo de enfrentar lo que soy, afirmó fuerte y claro. Tras unos minutos de conversación, la abogada se levantó. Necesito que se preparen, el juicio será pronto. La verdad puede doler, pero es el primer paso hacia tu libertad y hacia la sanación. El resto del día fue un torbellino de emociones, entre diálogos sinceros y risa, los tres comenzaron a construir una nueva historia. Ya no estaban solos, y en cada paso, la lucha se sentía compartida. Santiago sintió que las palabras de su hermana, que una vez lo habían herido, ahora se unían en un lazo de esperanza. La mañana del juicio llegó, un nuevo amanecer cargado de promesas, una brújula dirigida a su libertad. Entraron al tribunal con la fortaleza de haber enfrentado sus verdades y, por primera vez, no sintió miedo. Con el apoyo de Miguel y Laura, todos juntos se adentraron en este nuevo capítulo. Cuando Santiago fue llamado a declarar, miró a la sala, a los ojos curiosos, a los rostros de aquellos que quería cambiar su historia. Estoy aquí para hablar no solo de mi sufrimiento, sino de todas las vidas que se ven afectadas en silencio, comenzó. La voz tembló al principio, pero encontró su camino. Cada palabra fue un ladrillo en la construcción de su liberación, llevándolos a la verdad que todos necesitaban escuchar. Las piezas encajaban en un rompecabezas que comenzó a brillar, y Miguel se sintió inmensamente orgulloso. Al salir del tribunal, el viento acarició sus rostros como una recompensa, una promesa de renovación. La expresión de Santiago brillaba de una forma que Miguel no había visto en mucho tiempo, ya no era la sombra que había sido. Había encontrado su voz, y con ello, la libertad. Juntos, en el parque donde todo había comenzado, Miguel y Santiago se miraron con complicidad. Estamos listos para seguir adelante, dijo Miguel. La unión y el apoyo, la verdadera fuerza de su historia, les impulsaban a mirar hacia el futuro con esperanza. Debían seguir uniendo fuerzas para continuar ayudando a otros, creando un camino donde el dolor se convertía en luz, porque la lucha no solo era suya, era de todos. Necesitas suscribirte ahora para seguir siendo parte de estas historias de transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Queremos saber tus reacciones y sentimientos sobre este final en los comentarios.
Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos podemos cambiar vidas.